Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Breve Espacio, nuestro podcast de Atelier. Este grupo está conformado por Laura Viviana Giraldo, Camilo Almagro y quien les habla hoy, Alejandro Vargas. Somos estudiantes de cuarto semestre del programa técnico profesional en producción en diseño de interiores de la FADP y hacemos parte del equipo de creadores de Nidra Interiorismo. Hoy no vengo a hablarles de estética, de las tendencias para este verano en el mobiliario o las reglas técnicas para combinar colores o hacer un diseño. Hoy vamos a darle una mirada profunda y distinta de cómo el espacio físico puede transformarse en una medicina silenciosa. Les voy a contar cómo nació este proyecto integrador que fue impulsado por una urgencia de diseñar para una crisis de salud pública y para personas que no están en sus 5 sentidos, para una crisis que llega a los hogares sin pedir permiso, y esta es la enfermedad del Alzheimer. Para contextualizar, vale mencionar que a nivel mundial la demencia ya no es un problema aislado. Esta es una crisis económica y humana que sin precedentes ha llegado a afectar gran parte de los núcleos familiares. Nos dice la Organización Panamericana de la Salud que estima que más de 55 millones de personas viven en esta condición y esto tiene un gran impacto financiero que supera el billón de dólares. Pero si traemos estas cifras a nuestra realidad y lo aterrizamos, aquí en el Valle del Cauca nos encontramos con que el 2.19% de nuestra población convive con demencia y el 0.58% de los vallecaucanos especialmente tienen la enfermedad del Alzheimer. Y es que estos porcentajes se traducen en abuelos desorientados, familias agotadas, debido a que no hay un manejo especial y unas infraestructuras adecuadas para tratar personas con Alzheimer. En realidad está un poco descontextualizado de cómo se vive el día a día en un hogar con pacientes con esta enfermedad. Frente a este panorama, nosotros como equipo nos hicimos la pregunta de si el espacio interior es un elemento neutro y sin relevancia. Pues la ciencia y las revistas científicas nos dicen que no, y mediante investigaciones que estuvimos haciendo nos dimos cuenta que la neuroarquitectura es una disciplina que demuestra cómo el entorno físico influye directamente en la química cerebral y el comportamiento del paciente, ya sea positivo o negativo. Está comprobado que el uso de geometrías conscientes en un diseño, es decir, que los elementos que se incluyan tengan una razón de ser, que brinden confort al paciente, además se usen texturas naturales, todo esto nos ayuda a reducir significativamente los niveles de ansiedad en pacientes con deterioro cognitivo. Esta ansiedad y estrés, impaciencia produce unos picos altísimos de cortisol que desencadenan una serie de episodios de pánico, de desorientación. Es por eso que el principal objetivo de este proyecto integrador es diseñar una solución productiva real, teniendo en cuenta los estándares de la certificación internacional WELL, que se enfoca exclusivamente en evaluar y mejorar la salud, el bienestar y el confort de las personas en un determinado espacio, con los principios de economía circular, es decir, donde podamos incluir todo lo que se pueda usar, reusar y reciclar. Todo esto con el objetivo de transformar los residuos de fibras artesanales que se puedan conseguir en el Valle del Cauca, darle un segundo uso como recursos terapéuticos activos. Para iniciar con la estructuración de nuestro proyecto y nuestra propuesta, nuestro primer paso no simplemente fue trazar líneas en un plano o generar ideas al azar. Inicialmente definimos un mercado donde estaba la necesidad, y es que tomamos un caso específico en la ciudad de Guadalajara de Buga. Además, consideramos el proyecto poderlo llevar a ciudades cercanas donde la población en gran mayoría es adulto, como Guacarí, San Pedro, Yotoco, y así identificamos que nuestro cliente no es una persona aislada, sino que es un binomio, es decir, es un complemento entre el paciente y el cuidador. El adulto generalmente está entre los 60 a los 100 años y el cuidador ya sea un familiar o un profesional de la salud. En este caso, nuestro cliente se llama Nicole Alejandra Mosquera. Nicole tiene 24 años, ella vive en Buga, es un estrato 3 y pertenece a la generación sándwich. ¿Saben qué es eso? Pues bueno, la generación sándwich es una joven profesional que está
activa laboralmente. Ella trabaja de lunes a viernes en tiempo completo. Además, tiene un hogar el cual atiende, pero al mismo tiempo debe asumir la responsabilidad de ser la cuidadora de su madre, quien padece de Alzheimer. Entonces, al ser parte de la generación sándwich, está en todos los frentes. Esto hace que la labor de Nicole sea muy desgastante. Atender su familia, atender sus cosas personales y atender a su madre con una enfermedad que toca la puerta y no te pide permiso para hacer tal cosa. Simplemente la enfermedad actúa. Es cierto que la realidad y la percepción que tiene el paciente con Alzheimer del mundo es muy diferente a la del resto de su entorno. El cerebro de un paciente con Alzheimer procesa la realidad de forma distinta debido a la pérdida de la percepción de la profundidad. Para ellos, un cambio de color oscuro o un tapete, alfombras, persianas, se traduce en huecos negros, se traducen en sombras que pueden ser monstruos. Es por eso que debemos de tener cuidado, y Nicole vive esto día a día. La frustración de no permanecer con su madre 24 horas al día es algo que la agota mentalmente, y cuando llega a su casa a atender a su madre, pues físicamente también la desgasta mucho. Nicole ha sido muy abierta en este tema con nosotros y le agradecemos porque ha permitido que conozcamos gran parte de su realidad, y dentro de estas cosas que ella nos pudo plasmar es que ella no quería una habitación tipo clínica o que estuviera en el contexto hospitalario. Todo esto con el fin de que su madre pueda seguir sintiéndose en casa. Continuando con nuestro proceso de detectar las necesidades tanto de Nicole como de su madre, que al final son el binomio para quien vamos a diseñar, empezamos a detectar varias cosas importantes. Dentro de ella está el trastorno del ritmo circadiano, la pérdida de la agudeza visual y la fatiga mental y física del cuidador. Entonces es por eso que iniciamos la fase de ideación, y como equipo nos exigimos para no presentar soluciones obvias. Empezamos a generar ideas con el objetivo de direccionar el proyecto a solucionar la necesidad real del paciente y del cuidador. Es por eso que empezamos a proponer armarios con frente transparente para que el paciente pudiera encontrar fácilmente su ropa y sus accesorios, sillas geriátricas, sillas de ruedas desmontables, camas con sensores que al final podría ser muy invasivo. Pero todas estas ideas nos encasillaban en el ámbito hospitalario y clínico, y era lo que no queríamos. Sin embargo, se nos ocurrió la idea de un cielo raso modular suspendido. A esta idea le empezamos a desarrollar y a proponer, a cuestionar el diseño tradicional mediante el método Scamper. Primero decidimos sustituir el cielo raso industrial por paneles en mimbre natural que debían ser tratados con compuestos antibacteriales. Luego pensamos en combinar, ¿por qué no mezclarlo con una iluminación adecuada? ¿Por qué estar aislado una luminaria con este tejido? Ya con una idea mucho más clara empezamos a desarrollar y a tirar de allí. Ya teníamos un punto de partida y realmente fue muy interesante porque ya teníamos una idea innovadora. Fuimos más allá y decidimos adaptar sensores de movimiento que fueran imperceptibles para el ojo. ¿Esto por qué? Porque veíamos que podía ser un poco invasivo o sensible para el paciente. También decidimos quitar por completo los interruptores manuales de la habitación, porque esto genera un poco de estrés en el paciente porque ha olvidado apagar la luz. En medio del proceso decidimos reestructurar la forma como nos han vendido el tema de los descolgados, su geometría cuadrada o rectangular que termina siendo un poco invasiva e imponente, un poco abrasiva. Es por eso que quisimos que nuestro descolgado en mimbre fuera de forma concéntrica, más cerrado en el centro y más abierto hacia los bordes, así logrando que la luz se degrade de manera orgánica hacia los muros, eliminando por completo las sombras duras que terminan asustando al paciente antes de dormir. Evaluamos todas las propuestas en una matriz de criterios de convergencia. Esto nos permitió seleccionar dos propuestas ganadoras. Una era la regulación del ciclo
ciclo del sueño mediante luces indirectas, luz cálida y luz fría, que básicamente permite que el paciente identifique si es de día o de noche para las diferentes actividades. Y la otra propuesta era la autonomía nocturna, que buscamos que el paciente pueda levantarse en la noche, ir al baño, ir al closet sin ningún problema y sin ningún temor, ya que la luz en el piso va a estar demarcando pues la ruta. La etapa de prototipado implicó un trabajo técnico bastante riguroso. Diseñamos planimetrías completas y plantas arquitectónicas con el objetivo de verificar si este techo flotante modular mejoraba el sueño y la orientación espacial, sin que esto causara confusión ni que tuviera una intervención humana constante. Por eso lo planteamos bajo un esquema modular que fuera de llegar y poner el elemento, asegurando que su instalación no requiera reformas ruidosas que le impliquen desorientación al paciente. Teníamos claro que nuestro proyecto debíamos aterrizarlo en la realidad y ponerlo a competir con otras empresas que ya están en el mercado. Por eso evaluamos competidores tanto locales, regionales, nacionales e internacionales. El competidor local que buscamos se llama Serra Balsa, es de la ciudad de Buga. Ellos hacen remodelaciones a medida pero bajo cotizaciones y con un enfoque estético bastante convencional. También analizamos un referente de la ciudad de Cali como el Club Día Alzheimer Neuroactivo. Ellos venden el espacio seguro pero de manera externa institucional. También miramos especialistas en iluminación como Urban Light Colombia y estudiamos a un gigante internacional, se llama Al Monster World Industry, con sus líneas fonoabsorbente texturizadas, que la verdad es bastante costoso. ¿Qué pudimos encontrar con todas estas comparaciones y el análisis de competencia? Descubrimos que el mercado actual está bastante fragmentado y deshumanizado. Es decir, si una familia desea o quiere resolver el problema, debe comprarle las luminarias a uno, el panel acústico a otro y contratar un diseñador independiente. Además, casi todas las ofertas pecan por ser una estética fría, clínica, en el aspecto hospitalario y también corporativa, pues es muy convencional. Encontramos también que nuestro proyecto Nidra Interiorismo tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto lo logramos gracias a la matriz DOFA, que nos arrojó que la fortaleza es que ofrece una solución todo en uno. En ella se abarcan aspectos como la luz circadiana, el confort acústico y la estética biofílica. Entre las oportunidades está en la creciente demanda del sector wellness y las estadísticas del Valle del Cauca que exigen soluciones domésticas que sean humanizadas. También es cierto que asumimos debilidades como el costo de la manufactura inicial puede ser elevado, ya que es un ensamble artesanal. Y dentro de las amenazas podemos encontrar copias baratas con acabados genéricos que no son naturales sino imitación al mimbre. Continuando con el proceso de estructuración del proyecto, lo llevamos a evaluación con expertos. Fue bastante interesante y retador porque fue evaluada por un arquitecto, una psicóloga y por nuestro cliente que sería Nicole, quien vive 24/7 la situación. Entonces, el arquitecto fue Jorge Barney, quien elogió la innovación y resaltó que se aborda el tema del Alzheimer desde un aspecto del hogar un poco más caluroso. Esto hace que los desplazamientos se eviten, que no sean forzados. Y además también aplaudió pues de que el descolgado fuera de un aspecto técnico que no aísle al paciente. La psicóloga Diana Marcela Quesada validó clínicamente cómo la automatización de la luz circadiana reduce notablemente los niveles de cortisol y además controla los ritmos biológicos. También resaltó la manera orgánica que está planteada el proyecto, porque los elementos geométricos muy rectangulares con puntas hacen que sea un poco brusco para el paciente, y las propuestas en este caso es de que sea un poco orgánico, de curvas, que sea un poco más amigable con el paciente. Nicole, la cuidadora,
quien nos dio el hallazgo más importante o el resultado final, nos manifestó su temor por el mantenimiento, ya que el mimbre natural, por su textura trenzada, puede acumular polvo y eso puede generar afectación en la salud respiratoria del adulto mayor. Entonces tomamos esta barrera y la transformamos en una solución. El diseño final del producto, le incorporamos un tratamiento, un sellador especial que sea antipolvo, hidrófugo, sobre la fibra natural. Esto permitiendo que sea la fácil limpieza, permitiendo una higienización rápida con un paño húmedo, garantizando un ambiente pulcro sin que tenga que sumarle una carga más al cuidador. El día de hoy y después de tanto trabajo queremos presentar nuestra propuesta de valor. Esta es la forma como nuestro proyecto de interiorismo terapéutico crea espacios seguros, tranquilos y funcionales. Esto para que el paciente, las personas con Alzheimer, logren reducir en gran medida los estímulos que generan estrés y ansiedad, mientras se mejora el bienestar, la orientación y principalmente la calidad de vida tanto del paciente como de su cuidador. Si tuviera que resumir este proyecto en una frase corta, ya sea para un inversionista o para una familia que le quiere apostar a la calidad de vida de su familiar, de su paciente, yo que le diría: nosotros no vendemos simplemente un techo artesanal de mimbre ni unas lámparas bonitas. Nosotros vendemos una experiencia y esta experiencia se traduce en una noche completa de descanso. Y es que en este tiempo que estuvimos leyendo e investigando acerca de este trastorno, de esta enfermedad del Alzheimer, nos podemos dar cuenta que es muy valeroso cuando sientes la tranquilidad de que el paciente está en buenas condiciones, está teniendo una calidad de vida, y nada mejor que un sensor invisible que detecta movimientos. Entonces, si el paciente desea ir al baño, va a haber una luz en el piso que va a demarcar el camino. Esto nos permite tener un control y además le quitamos carga al cuidador, porque el cuidador va a estar en su habitación o va a estar en su trabajo con la certeza de que su paciente o su familiar está viviendo perfectamente. Nos manifestaba la psicóloga de su preocupación porque para nosotros puede ser un diseño de interiores de esa habitación algo muy bonito, muy ostentoso, muy llamativo, pero que para el paciente realmente puede ser una amenaza. Lo que buscamos con este proyecto es manejar curvas, manejar elementos que sean agradables a la vista y al tacto. Es por eso que la luz, por ejemplo, al momento que la persona descarga sus pies sobre el piso, se encenderá una luz tenue e indirecta que no va a afectar la visión. Esto para guiar sus pasos con seguridad y eliminar el riesgo de caídas. Es tecnología de vanguardia vestida con una calidez que nuestras tradiciones artesanales vallecaucanas. Para terminar, queremos dejar esta reflexión, y es que nosotros como equipo en todo este proceso nos dimos cuenta que el diseño de interiores tiene una responsabilidad ética con la sociedad. Dejamos de diseñar para lo que se ve bien en una fotografía y empezamos a diseñar para aliviar la mente humana. Nidra Interiorismo es nuestra propuesta para demostrar que cuando una vivienda se adapta con criterios científicos, empatía y con sostenibilidad, cuando recogemos la economía circular, la enfermedad deja de expulsar al paciente de su propio hogar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje que a través del neurointeriorismo pudimos recoger y darle solución a una situación que ha pasado desapercibido y es un aspecto clínico como lo es el Alzheimer. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes con un mensaje de empatía. También muchas gracias a Nicole por abrirnos las puertas de su casa, de su corazón y de su vida personal para tocar un tema tan delicado y tan sensible como es la enfermedad de su madre. Muchas gracias a la profesora Caro, al arquitecto Jorge Barney y a la psicóloga Diana Marcela Quesada, que cada uno desde su profesión nos aportó muchísimo para sacar adelante este proyecto. Es un capítulo más de Breve Espacio, nuestro podcast de Atelier. Hasta un próximo episodio.